Dios les bendiga a todos los que nos siguen semanalmente a través de las redes sociales, sea mañana, tarde, noche, el momento que usted ha dispuesto para escuchar este mensaje, esta palabra. Allí el Espíritu Santo esté abriendo su mente, su corazón, su entendimiento para llevarlo a alcanzar todas aquellas promesas que Dios ha determinado que lo seguirán y lo alcanzarán a usted. No se olvide, la Biblia dice que las señales seguirán a los que creen, pero también nos enseña la palabra de Dios que las bendiciones que nosotros merecemos, tenemos determinadas de parte de Dios, estas también nos alcanzarán. Quiero en esta oportunidad llevarlo a entender un poquito de las luchas, los problemas, las pruebas, la limpieza que Dios está haciendo con cada uno de nosotros alrededor de todo el mundo. No se olvide que el apóstol Pedro nos enseñó que estas tribulaciones nos acontecen a todos los cristianos alrededor del mundo. Unos en mayor o menor manera, depende del grado que hayan alcanzado en Dios, sabiendo que Dios no pone mayor carga que la que nosotros podamos soportar. Algo que aprendí hace muchos años atrás: es importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida para el día de nuestro Señor, para el día en que se ha quitado el sello y se ha leído ese libro. Pero también es importante que en el infierno esté escrito tu nombre y seas reconocido por los demonios, por aquellos que cayeron, para que Él pueda respetarte. Algo que tienes que entender hoy: si Satanás no te conoce, no te respeta. Y el ejemplo está en los hijos de aquel tal Exeba, que hablaban en el nombre del Dios de Pablo, en el nombre del Dios de Pedro, y el demonio le dijo a Pablo, a Pedro: los conozco, pero vosotros ¿quién sois? Y los rasguñó y tuvieron que huir prácticamente desnudos. Hoy quiero que usted abra su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 26, y aunque es importante que usted lea todo el capítulo 26, yo voy a hacer reseña de algunos versículos. Para ello voy a empezar en el versículo 30. Después de que Jesús participara con sus discípulos de la última cena, del último momento en que Él tomaría la copa y les dijese: no volveré a beber esta copa hasta que esté con vosotros en el reino de mi Padre, sigue un cántico. Dice el versículo 30: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Me detengo allí un poquito porque el monte de los olivos era el monte escogido generalmente por Jesús. Lo vemos allá en el libro de San Marcos, capítulo 2, cuando Él despedía a las multitudes, se apartaba con sus discípulos, le hablaba claramente a los discípulos lo que a la gente le había hablado en parábolas, y luego de hablar con ellos se apartaba y se ponía a orar, a hablar con su Padre eterno allí en el monte de los olivos. Y estando allí en el monte de los olivos, dice el versículo 31, entonces Jesús les dijo: todos vosotros, ahí estaban los 11 discípulos. Judas había huido, había escapado. Estaban allí los que habían partido el pan, los que habían tomado la copa, los que acababan de cantar el himno. Y Jesús les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. La Biblia dice que el que anda de día no tropieza, el que anda de noche sí tropieza. Y esta última noche, me gusta marcarlo de esta manera: última noche fue como aquella primera noche. Me apasiona la Biblia porque la Biblia se enseña consigo misma.
Y Jesús, después de bajar del monte de los olivos, de sanar a los enfermos, de sanar a la suegra de Pedro, grave este nombre, Pedro, en su casa, él le dice, pasemos al otro lado. Era de noche. E iban a incursionar en lo que muy pocos se atrevían. Cruzar un lago, cruzar un mar, era el mar de Galilea, llegar a la otra orilla cuando no había faros, cuando no había luces, cuando no había manera de guiarse satelitalmente. Y en medio de esa noche se levantó una gran tempestad. Esa fue la primera noche que los discípulos pasaron con Jesús. Esta era la última noche. Y como en aquella noche, cuando Él los saca para cruzar aquel lago, aquel mar hacia el otro lado, ahora les dice a la noche, vamos a ir al monte de los olivos, vamos a ir a orar, vamos a pasar la noche. Y en esta noche, la última noche, después de todo lo que vieron, después de todo lo que experimentaron, después de todo lo que conocieron, no se olvide que ellos decían, ¿quién es este que aún el mar, el viento le obedecen? Ahora llegaba la noche, nuevamente la noche. Y él le dice, yo sé que ustedes van a tropezar, porque el que anda de noche tropieza. Y ustedes se van a escandalizar de mí en esta noche. Yo cuando hablo con aquellos que quieren participar conmigo en oraciones, yo siempre miro a mi esposa y digo, wow, qué esposa que me dio Dios. Porque no es fácil pasar una noche con un guerrero espiritual. Recuerdo que en la localidad de Ucacha, hace muchos años atrás, hubo un joven que me dijo, yo quiero orar contigo. Y la oración, cuando Jesús los envía de dos en dos, de acuerdo a los niveles que ellos poseen. Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, a la hora de la oración. Y cuando usted va a orar, tiene que llevar a su lado a alguien que tenga las cintas, los galardones que usted tiene. Nunca lleve a un simple a orar. Recuerdo que aquella noche Dios me enseñaría lo que es tener gente a tu lado que va a orar. Ese joven dijo, yo quiero orar con usted esta noche. Así que estábamos en una habitación, había dos camas, lógicamente. Yo me recosté en una, me puse a orar. Y luego él, por la noche, después de que yo oraba, él se levantaba, gemía, gritaba, le molestaba algo. En un momento le pregunto, ¿qué es lo que tiene? Y él me dice, no estoy orando, es que hay algo dentro de mi oreja, un mosquito que me molesta, y se introducía el dedo en la oreja. Dice, hay un mosquito, un bicho ahí adentro que me molesta. No puedo dormir. Y entonces Dios me dice, échale agua. Incliné su cabeza y con un vaso eché agua en la oreja de ese joven. Y al momento en que yo echo el agua, una araña viudita negra salía de su oído. Muchos años me pregunté qué hubiera pasado si él hubiera tocado la araña con el dedo y la araña picaba dentro de ese joven, si hubiera muerto en la habitación aquel día en que él decía, yo quiero aprender a orar con usted, o quiero orar con usted. De esto quiero hablarles en este día, porque estas personas, Judas ya se había apartado. Jesús le dice, vamos a pasar la noche, pero sé que Satanás, al igual que cuando le dijo Pedro, me eres tropiezo, Satanás les había pedido para ser zarandeados. Y Jesús a estos discípulos les dice, ustedes se van a escandalizar de mí,
porque está escrito. Cada vez que usted reciba una palabra de Dios, cotégela, revísela con la escritura. La Biblia dice, heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Y Satanás en este día viene por la cabeza. Satanás en este día viene por aquel que está formando el cuerpo. Aunque el cuerpo todavía no está formado, él quiere herir la cabeza para que ustedes, ovejas, todavía no son cuerpos, son ovejas, se dispersen. Y dice el versículo 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra profética les está dando Jesús! Porque a pesar de que la noche tendría sus adversidades, a pesar de que Satanás tenía su plan de destrucción, él les dice, yo voy a descender al abismo, voy a morir, voy a cumplir lo que está escrito. Se va a colocar en la cruz un cartel, consumado es. Se va a colocar la corona de espinas sobre mi vida. Voy a descender al abismo, voy a arrebatar las llaves de la vida, de la muerte, del infierno. Y luego de eso, cuando haya resucitado, volveremos a Galilea. ¡Wow! Me gusta esta palabra. Porque él no está diciendo, esta noche yo desaparezco. Aunque he bebido la copa y no la volveré a beber hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre, yo voy a ir delante de ustedes a Galilea. Cuando ustedes tengan que volver a su tierra, los que hoy se escandalizan, los que hoy se dispersan, yo los voy a juntar. No se olvide que ellos estaban volviendo a sus tareas. Cuando Jesús de pronto aparece en la orilla y desde la barca, Pedro y sus discípulos lo reconocen. O como cuando Jesús se les aparece allí en ese sótano donde este discípulo dice, mete la mano en mi llaga porque si no, no creo. Y Jesús metió la mano allí en Tomás. Él le dice, señores, hoy empieza lo grande. Hoy empieza lo que he soñado durante toda la eternidad. Hoy empieza la gran noche. La última noche donde Satanás cree que él tiene la victoria. Y cuando parezca que la oscuridad está plena, es cuando yo avergüenzo a los principados y a las potestades de maldad, triunfando sobre ellos. Y cuando tenga la corona, yo voy a ir delante de ustedes. Me gusta esta palabra. Y dice el versículo 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Quiero que usted en esta oportunidad pueda medir su estima. Nadie tenga mayor estima de sí mismo que la que deba tener, pero tampoco tenga menos de la que tiene. Porque cada uno es medido por Dios, no por los hombres. Aunque muchos dicen los argentinos tienen el ego muy arriba, me gusta el ego. Y aunque muchos dicen que ser orgulloso es pecado, estoy orgulloso de ser hijo de Dios. Estoy orgulloso de haber pasado los procesos, las pruebas y todas las situaciones que Dios marcó en mi vida, porque me dio un peso de gloria que muchos quisieran tener. Y eso no es vanidad. Eso no es decirle, wow, ¿quién te crees que eres? Simplemente que en el ámbito espiritual, cada uno carga una tira que los demonios reconocen
Y aunque muchas veces uno dice, yo vencí a estos principados, nunca más esos principados volverán a atacarme porque los volveré a vencer. Es verdad, lo que tú vences nunca más te enfrenta, pero lo que tú vences te da un nivel de autoridad superior y el ejército del enemigo te envía enemigos superiores. Por eso nunca una batalla es igual a la otra. El que está diciendo yo nunca te negaré es aquel que en medio de una tempestad, aquella noche, cuando él le dijo, vayan ustedes delante de mí, San Juan capítulo 6, pasen al otro lado, yo ya los alcanzo, y nadie se preguntó en qué vendría si no había más barcas. Pasa la primera, la segunda, la tercera guardia, y en la cuarta vigilia de la noche, Jesús viene andando sobre el mar. La tempestad, las olas, el viento, hacen que los discípulos que están en esa barca lo confundan con un fantasma. Y me gusta cuando la Biblia dice, lo confundieron con un fantasma. Porque aunque muchos menosprecian los principados y las potestades, estos que no son carne ni sangre, existen y tienen su nivel de gloria, tienen su nivel de guerra, y no todos son iguales. Y aquella noche, Simón, Pedro, le dice, si eres tú Dios, no me importa la tempestad, no me importa el mar, no me importa la profundidad, no me importa quién sea. Si tú tienes la palabra, yo voy a ti. Y Jesús simplemente dijo, ven. Y aquel hombre venció al mar, venció a la tormenta, venció a los principados, venció las potestades, venció los miedos y se lanzó al mar y caminó sobre las aguas. Es lógico, se hundió, él tenía que aprender algo, que no importa cuán grande sea el mar, el océano en el que tú estás caminando y te hunde, si la palabra que has recibido es de Dios, Dios te sacará. Aquellos principados, aquellas potestades, no volvieron a enfrentarlo a Pedro. Y Pedro, parado en lo que él era, dice, yo no te voy a negar. Yo he vencido al diablo. No tengo una tira, tengo 3, tengo 4 tiras. No se olvide que la Biblia dice, esta leve tribulación momentánea pasajera redundará en vosotros en un mayor y más excelente peso de gloria. Pero las guerras no dan el mismo peso de gloria todas las veces. Cada vez es mayor. Usted cuando cursa primer grado, no vuelve a hacer primer grado, hace segundo grado. Y las materias, las luchas, los enfrentamientos que tienen son superiores a los de primer grado. Lo mismo pasa cuando usted ya terminó la primaria, la secundaria, la terciaria. Y cada vez que sean más grandes los niveles de estudio, de conocimiento, de lucha, serán mayores. No es lo mismo un médico que está peleando por alcanzar un título universitario a un niño que está en primer grado. Es difícil para el niño de primer grado. Pero cuando el universitario, el secundario, se acuerdan de lo que él estudiaba en primer grado, es muy simple. Entonces Pedro dice, esto es simple. Lo voy a vencer. Es simple, yo te creo en la palabra, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, yo he creído que tú vas a dar la vida, vas a resucitar y vendrás en las nubes por nosotros. La misma declaración que luego haría aquel que estaba clavado juntamente con Cristo en la cruz, la hizo Pedro. Ahora dice la Biblia, yo quiero que usted lo lea conmigo, versículo 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche,
que esta noche, no todas las noches son iguales. Hubo una noche en que tuve que llorar, clamar delante de Dios. Estaba en Bruselas, Bélgica, 31 de octubre de 1998, cuando yo veía lo que el diablo hacía en esa ciudad. Esa noche fue tan grande mi clamor que Dios me transportó desde Bélgica a mi casa en la ciudad de La Rioja. Abracé a mi esposa, a mis hijos, los besé y luego aparecí nuevamente en Bruselas, Bélgica. Al otro día mis hijos y mi esposa contaban cómo yo había estado con ellos en ese momento. Esa fue una noche. Muy distinta fue la noche en que Dios me dice: Satanás ha pedido tu cuerpo, quiere matarte, vas a tener un accidente, pero no te faltará la fe. Aquella noche, a la cuarta vigilia de la noche, cuando ya casi amanecíamos, tuvimos un accidente, 4 vuelcos en 200 metros. La cabeza de mi esposa partida, mis dientes caídos, mi rostro destruido. Yo simplemente sabía que cuando me hablaran, yo la llevaré viva a mi esposa. Todos me querían hablar con ella, ella no podía hablar. Era otra noche. Otra noche. Y cada vez que usted venza, serán más grandes las potestades que Satanás va a enviar para intentar destruirlo. Y Simón le dice, esta noche, Jesús le dice a Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante, escúchelo bien, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. No era un gallo cantando. Se le llamaba el canto del gallo al cambio de guardia. No se olvide que el imperio romano había tomado posesión de esta tierra y ellos hacían guardias y se le llamaba el canto del gallo al cambio de guardia. Me gusta la palabra cambio de guardia, porque el cambio de guardia marcaría una nueva etapa de la iglesia de Jesucristo. Hasta que el tiempo, los fariseos, los saduceos, habían llenado el territorio, la tierra que Dios había escogido, de sinagogas de ellos. Jesús vino, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Recuerda cuando él relata el libro de Isaías 53. Ellos se llenaron de ira, de bronca, y aunque daban testimonio de que Jesucristo lo había hecho bien todo, no podían entender que Dios estaba caminando con ellos. Cuando la Biblia habla de cambio de guardia, también está diciendo ese modelo de iglesia, esa forma de iglesia que ustedes conocen, yo la voy a sacar, la voy a quitar. Y cuando yo vaya delante de ustedes a Galilea, me pararé como cabeza del cuerpo que es la iglesia y voy a formar en medio de la mente y de los corazones de la gente el reino de Dios. Ahora, me habrás negado 3 veces. La primera vez que Jesús le negó, que Pedro le negó a Jesús, aquella noche, empezó a maldecir. Nunca le conocí. Luego vino otro y otro, y cuando le niega la tercera vez, pasa la guardia.
con sus rituales de cambio de guardia. Y ahí él se acuerda de las palabras de Jesús. Dice la palabra de Dios, y quiero que usted me acompañe. Versículo 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Por un momento, usted imagínese a Jesús con sus manos y su rostro en tierra, viendo cómo la sangre de él caería en esa tierra. El lugar que Jesús escogió para orar esa noche fue el mismo lugar donde lo crucificaría. Cuando voy a orar, me gusta hacerlo en el lugar donde tendré mi victoria. Y aunque en esa oración, esa noche, él tiene 11 discípulos, recuerden, Judas se había ido. Jesús toma 2. Aquellos 2 que estuvieron cuando él se les transfiguró. Recuerdan que hace un momento yo les dije, a la hora de orar, ora con alguien que tenga tu nivel espiritual. Jesús había preparado a Pedro y a Juan en Getsemaní. Pedro y Juan entendieron después, cuando Jesús ya no estaba, libro de los Hechos, capítulo 3, que ellos debían orar juntos. Ahí es cuando Simón le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y aquel hombre que estaba tirado a la puerta del templo salió andando y saltando. Eso se logra cuando hay 2 que tienen el mismo peso espiritual. Ahora, Jesús aparta a Simón, a Pedro, perdón, y a Juan, los lleva con él. Y él empieza a orar en Getsemaní. Termina de orar, viene y los ve. Y aquel hombre que había caminado sobre las aguas, aquel que era tan ferviente o de sangre caliente que cuando vinieron a tomar a Pedro, o vendrían luego a tomar a Jesús, le corta la oreja. En ese momento estaba cansado y se durmió. Jesús viene, les pregunta, ¿no han podido orar conmigo 1 hora? Como diciendo, necesito de la intercesión de ustedes. La primera noche cuando llegamos a Gádara, esa ya pasó, fue bonita. Aquella noche en que caminaste sobre las aguas fue bonita, fue una gran victoria. Pero hoy necesito que ustedes me acompañen en oración. Habían cantado, cenado, el día había sido largo. Y Pedro estaba acostumbrado a los días largos. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Sin embargo, navegó, remó, tiró la red y pescó. No le importó. Y ahí es donde me pregunto, ¿cuánto opera el reino de Satanás en tus ojos? ¿Cuánto opera el reino de Satanás en tus huesos? Y hasta en tu sangre y en tu carne para
cansarte. Quizás charlaron un momento y Jesús volvió a orar. Se apartó de ellos. Padre, si es posible que pase esta copa, haz que pase. Pero si tú quieres que yo la beba, la voy a beber. Vuelve y los vuelve a encontrar durmiendo. Dice que los ojos de ellos estaban muy cansados. Esto sucede 3 veces. Y llega un momento en que Jesús viene a ellos y les dice, ya está, ya no oren, duerman. El Hijo del Hombre ha sido entregado a los pecadores. Cuando yo leo esa porción en la Biblia, entiendo que en esa oración se jugaba el destino de Cristo. Pero no hubo quien pisara las uvas en el lagar junto con él. Quizás duermen un poquito, un rato, y dice la palabra que Jesús le dice, despertad, vamos, ya vienen por mí. El que me va a entregar ya viene por mí. Y se les acabó la noche a Pedro, a Juan. Y usted conoce la historia de lo que viene. El día en que Jesús es llevado a la cárcel, azotado, golpeado, escupido, maldecido. Cuando despierta el sol y se deberían renovar las misericordias, para él no se renovaron. Simplemente lo cambiaron de un lugar a otro. Los gobernantes se hicieron amigos. Pilato se lavó las manos y el pueblo clamaban, suelten a Barrabás. El Señor de la misericordia, para él ese día no hubo misericordia. El infierno se había levantado contra él. El hombre que había vencido en muchas batallas, ahora la gente le decía, médico, sánate a ti mismo, bájate y bájanos. ¿Está entendiendo? Era todo el ejército del infierno contra él ese día. Era la gran batalla. No era Jesús resucitando a Lázaro, sal de la tumba, levántate y anda. No era Jesús recibiendo al endemoniado gadareno, haciendo que legiones de demonios se postraran delante de él y luego se echaran al mar. Esa batalla había terminado. Ahora Jesús tenía otra batalla. Y así como él fue creciendo en batallas, te invita a ti cada día a batallas superiores. Recuerdo cuando leo el libro de Gedeón, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Y todas las maravillas que ellos nos contaron diciendo, pasamos un mar y hoy tengo un charco y no lo puedo cruzar. Y es que los demonios que ayer venciste son niños para los demonios que te enfrentan hoy. Tú has crecido en lo espiritual, pero también el ejército que viene por ti es más grande. Y aquel día Jesús nos demostraría a ti y a mí que no hay demonio, que no hay ejército, que no hay principado, que no hay potestad, que no se venza. Pero tienes que abrazar la cruz.
Tienes que cumplir el propósito del Padre, porque obediencia quiero. Jesús aprendió obediencia y obediencia hasta la muerte. Y cuando uno lo lee espiritualmente, dice, no, yo no quiero morir. ¿Cómo que yo voy a vencer muriendo? Y es que si no mueres, no resucitas. Si la semilla no cae a tierra y muere, no crece. No sale fruto, no hay planta. Jesús dice, ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Es necesario que llores lágrimas de sangre. Es necesario que le digas una y otra vez, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero también es bueno que le digas, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Porque no importa cuántos demonios vengan, yo me reiré de ellos, triunfaré sobre ellos, los avergonzaré públicamente en la cruz. Y descendió al abismo. Y la muerte creía que ya lo tenía sujetado. Los demonios estaban de fiesta ese día porque creían que ya lo habían vencido. Pero al tercer día, el que había sido mutilado, el que había sido azotado, el que había sido clavado en la cruz, se levanta, victorioso. ¿Cuál habrá sido el terror de la muerte que le entregó las llaves? ¿Cuál habrá sido el terror del infierno que le entregó las llaves? Cuando tú te sometes a la autoridad y a la voluntad de Dios, no hay demonio que te pueda detener. Y a nosotros hoy nos toca saber que hoy nos enfrentamos a cierta potestad, a cierto gobernante, a cierta obra del diablo y que vamos a vencer. Jesús nos dijo y nos dejó como cláusula, yo he vencido, ustedes también vencerán, porque yo estoy con ustedes. En el momento en que tú creas que te han rodeado, que ya no tienes escapatoria, recuerda las palabras de aquel profeta cuando Eliseo tuvo que reprenderlo. Y le dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aunque hoy te creas abatido, aunque hoy te creas que ya no vas a salir. He aprendido esto de parte de Dios durante los años de mi vida. Que al que lleva fruto, escúchelo bien, al que lleva fruto, el Padre lo cortará, lo podará para que lleve más fruto. Esto quiere decir dos cosas. Que es bueno lo que estás haciendo, pero hay mucho más por hacer y mejor. Pero también quiere decir que al que no lleva fruto, Dios no pierde el tiempo podándolo. Porque al que lleva fruto, mi Padre lo podará, lo limpiará para que lleve más fruto. Esto quiere decir que Dios te va a esforzar. Esto quiere decir que Dios te va a probar. Recuerdo las palabras que Dios me daba a principio de año. Esforzaré a los valientes. En otras palabras voy a probar qué tan valiente tú eres. La segunda oración fue, sostendré a los que en mí confían. Inmediatamente mi mente me hizo ver que había muchos que se decían ser valientes, que no soportarían. Aunque Dios ha prometido, no pondré mayor carga que la que tú puedes soportar. Y es verdad, Dios no la coloca, Dios no pone mayor carga que la que tú puedes soportar. Pero hay mucha gente que se llama valiente y en verdad solo son cobardes. Que no se animan a llevar una carga por una milla
pero galardonean que cargan dos. Y luego la frase final, vomitaré a los tibios. Cuando Dios te escogió, cuando Dios te llamó, cuando Dios te puso nombre, cuando Dios dijo, hijo mío eres tú, no lo escogiste tú a Él, Él te escogió a ti. Y Él sabe que tú puedes. Él sabe cómo te creó, sabe la materia prima que tienes. Y aunque tú dudes de si puedes o no puedes, Él sabe que puedes. Solo te pide que no seas cobarde. Solo te pide que te levantes una y otra vez. Solo te pide que no te des por vencido. Solo te pide que no te quedes en el suelo. Solo te pide, esfuérzate. Y aunque aquellos discípulos estaban tan cargados de sueño, Jesús sabía que llegaría el día en que estarían tan despiertos que Pedro abriría la boca y 5,000 se convertirían. Quizás todavía no conoces el poder de tu boca, todavía no conoces la fuerza de tus piernas y la potencia de tus brazos. Pero sí sé que el que te llamó sabe de qué materia te ha hecho y sabe que no eres un vencedor. Eres mucho más que vencedor porque es la manera que Él te llamó. Que en este día la armadura que Él te ha llamado a colocarte te rodee, sea escudo el Señor alrededor de ti. Y aquel mismo que dijo, si vosotros no me negares delante de los hombres, yo no te negaré delante de los ángeles. Ese es un nivel. Pero luego dice, si vosotros no me negares delante de los hombres, yo no le negaré delante de mi Padre. Ese es otro nivel. Donde Dios no habla de ti delante de los ángeles. Ahora habla de ti delante del Padre. Que ese Cristo glorioso dé testimonio de ti en el cielo y en el infierno. Y que aquellos que te buscan te encuentren. Y encuentren a un guerrero que tiene su espada pegada de tal manera que necesita ayuda para que sea despegada. Que te encuentre de tal manera que tu lámpara esté llena de aceite y luz nunca falte. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa en este día.